Feliz y bendecida noche para ti. Gracias por estar aquí presente en este nuevo día en el que compartimos. Ya vamos en nuestro tercer live. Ese tercer live que empezamos hoy a compartir con el fin de invitarte a que seas parte de ese taller gratuito. Ese taller gratuito, 5 pasos para criar sin gritos, frustraciones y amenazas. Hemos venido desarrollando estos live de preparación para conectar allí contigo, para compartir en estos espacios, que son de transformación, de reconocimiento, para nutrirnos cada vez más. Entonces, doy la apertura también a este espacio, a cada una de las personas que lo van a ver también allí en diferido, para que se permitan conectar con este camino, este proceso que hemos venido desarrollando. Iniciamos desde cómo reconocer e identificar aquellos momentos, aquel momento específico cuando te enteraste que ibas a ser mamá. Seguimos aquí en ese segundo live, es cuando empezamos también a dialogar frente a esos procesos que desarrollamos durante esta etapa del embarazo. Y así hemos venido acompañándonos. ¿Con qué finalidad? Y es poder identificar que la crianza la acompañamos mucho más antes, desde la misma gestación, viene antes, quizás antes de la misma concepción. Entonces, ese proceso de crianza que desarrollamos nosotros con nuestros hijos, debemos cada vez ser más conscientes como padres de todo ese proceso y ese proceso que lo acompaña, y que estas etapas que hemos venido transitando es importante reconocerlas, y es importante también, y aquí en estos espacios te he invitado a que seamos cada vez también más vulnerables y poder compartir en estos momentos todo eso que vivimos en esta etapa, que esta etapa es muy hermosa, pero sin embargo también tiene atrás algunos aspectos que a veces nos cuesta reconocerlos, y es aspectos en que nos sentimos frustradas, nuestros sentimientos y nuestras emociones están a flor de piel. Entonces empezamos también a generar otras situaciones que nos acompañan y que empiezan también a verse reflejadas en nuestros estados de ánimo, nuestras conversaciones, nuestros diálogos también con nuestro bebé. Entonces, importante ir reconociendo todo esto que nos sucede en estas etapas, que son primordiales para ese acompañamiento que hacemos con nuestros hijos, pero que, como siempre les hemos dicho y les he compartido, y es todo eso que sucede en nosotros, todo eso que pasa en cada etapa de nuestra vida, primero debemos transformarla en nosotros, y en ese mismo sentido, en esa misma coherencia, se va a ver también allí en nuestros hijos. Entonces, para mí es grato estar en estos espacios, compartirte no solo mi experiencia, sino también compartirte aspectos que son importantes, y que también he venido estudiando y he venido capacitándome en todo lo que tiene que ver también el tema de la crianza, y cómo hacer para que cada vez la acompañemos más desde la conciencia, la acompañemos cada vez más desde ese ser real que somos, y que no desconozcamos que las realidades que viven cada uno de nuestros niños pues son únicas, y que como son únicas, el trato, el acompañamiento y el comprenderlas también nos hace verlas de una manera única, diferente y transformadora. Gracias a las personas que se conectan. Estamos aquí por Facebook, por Instagram, y la intención, como les decía, de estos espacios es poder brindar herramientas para que muchos padres seamos cada vez más conscientes de la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con nuestros hijos, porque no puedo dar de aquello que no tengo. Entonces, en la medida en que yo sea cada vez como padre más consciente
de todo lo que desarrollo y todo lo que hago en ese mismo sentido y en esa misma coherencia lo van a ver nuestros hijos. Y muchas veces decimos, ¿y por qué nuestros hijos imitan tantas cosas si yo no le he enseñado eso? Porque a veces no necesitamos enseñar, sino que ellos con el ejemplo van y van tomando aquellos aspectos que son y son importantes y que los ven en nosotros como sus padres o las personas que los acompañamos constantemente. Si ellos ven que alguna acción de la que nosotros desarrollamos, la desarrollamos diariamente, ellos siguen nuestro ejemplo y lo van a tomar y esperamos, y siempre hemos considerado que las cosas que estamos compartiendo con ellos pues sean aquellas que les van a seguir y seguir nutriendo en toda su etapa de crianza, todo su desarrollo. Porque todas estas herramientas no solo nos acompañan en ese preciso momento que es la primera infancia, el nacimiento, no es solo en esta etapa. En esta etapa nosotros forjamos esas herramientas, pero estas herramientas lo van a acompañar para toda su vida. Por eso siempre escuchamos y nos dicen que donde nosotros más debemos nutrir todo ese proceso es en esta primera infancia de nuestros bebés, de nuestros niños. Y te preguntarás si después de estas edades no se puede hacer nada. Sí, claro que sí, también se puede acompañar, pero va a generar un poco más de tiempo. Entonces, importante que nosotros nos concentremos y cada vez lo hagamos en las diferentes etapas con nuestros hijos, que los acompañemos y que, como les he venido diciendo, primero nos fortalezcamos nosotros para que en esa misma coherencia así se dé con ellos. Y hoy en este espacio te voy a hablar de un aspecto también muy importante y que tiene que ver también con la crianza, y es el parto, hablar de ese momento, y ese momento que es un momento también para muchas madres, y me pongo también aquí como ejemplo. Para mí fue un parto, y fue un parto muy doloroso, el parto que tuve con mi hija. Entonces, ¿por qué reconocer y por qué en la crianza de nuestros hijos es importante? Y siempre les he compartido ir cada vez más atrás. Cuando yo quiero fortalecer, sanar aquellas heridas que no solo han estado en mí, sino que de una otra manera las he pasado también a mis hijos, es importante que vayamos atrás y miremos de todos estos procesos que los hemos acompañado a ellos, qué ha sucedido en cada una de esas etapas. Y por eso te invito, si no has podido ver los videos anteriores, ya este es el tercer espacio que compartimos. Si no has podido estar en los 2 espacios anteriores, para que los puedas revivir, porque revivíamos un primer momento y es aquel momento que también fue para nosotros como padres un momento decisivo, y fue aquel en el que nos enteramos que íbamos a ser padres. Entonces, para todos es un momento decisivo, por más de que seamos y que tengamos nuestros hijos, y sean planeados, no planeados, diferente la situación, es un momento decisivo y es un momento que está ahí presente en cada uno de nosotros. Un segundo momento, y ya hablábamos, es de todo ese espacio y todo ese momento y todas esas situaciones, sentimientos que vivimos en la etapa de gestación. Y viene este tercer momento, y este momento del parto. ¿Y por qué me detengo también en este momento del parto? Porque así como en el título de este live del día de hoy te decía, el parto es un viaje de transformación del dolor al amor. Entonces, ¿y por qué del dolor? Y empiezo a hablarte aquí de 3 aspectos fundamentales que te voy a compartir en este live. Y uno es el tema del dolor. ¿Y por qué el dolor? Y el dolor acá viéndolo también como la señal. El dolor se presenta también como una señal, y es una señal que me avisa, que me dice, y en este momento el dolor se asocia con aquella señal que me está mostrando que ya llegó el momento de dar a luz, que ya llegó ese momento, y es ese momento por el que me he venido preparando durante 9 meses, durante 8 meses, o durante el tiempo, porque tenemos también hijos que son canguro, entonces los tiempos también son diferentes. En mi caso,
fue un periodo de 8 meses el de mi hija. Entonces nos hemos venido preparando en estos espacios, en estas etapas, y llega precisamente ese momento, y ese momento que, como te digo, es el momento doloroso, pero que también lo acompaña esta señal. Y esta señal, que es la que nos avisa y nos empieza a generar alertas de que está sucediendo algo en nuestro cuerpo que nos avisa que ya nuestro hijo va a llegar al mundo. Y que en todas y todos nosotros como padres, las señales puede que nos digan son las mismas, pero cada uno las sentimos de modos diferentes, sensaciones diferentes. Para algunos puede que sea demasiado dolorosa, para otras quizás no es tan dolorosa. Todo esto varía en cada uno de nosotros y está bien porque todos tenemos formas de identificar y también de mirar el dolor desde diferentes perspectivas. Hay personas que tenemos un alto umbral del dolor, hay otras que no. Sin embargo, en ese momento el dolor estaba allí presente y empezaba a mostrarnos esas señales. ¿Y por qué asocio y te digo esto con el tema de la crianza? Porque así pasa con la crianza de nuestros hijos y todos los procesos que vivimos, si nos devolvemos a revisarlos, nos están enviando señales, y estas señales que me invitan ¿a qué? Y es a generar alertas. Esta señal, el dolor, es una alerta, es una señal que me está diciendo aquí va a suceder algo. Es el momento que tú estés dispuesta, conectada para todo lo que va a venir. Entonces, aquí no por dejarlo de lado, pero sí es importante traerlo aquí a este momento, y es también en ese momento que nos preparamos durante el embarazo. En muchos espacios nos enseñan el cómo respirar, el cómo estar para el momento del parto. En estos cursos en los cuales nos acompañan en todo este proceso, nos invitan y siempre nos invitan a cómo llegar o a cómo prepararnos para este momento, y este momento que se va a dar y que llegará el momento en que se va a dar. Es algo que en el momento que tú quedes embarazada, sabes que vas a pasar por este momento. Entonces, aquí en este espacio, y gracias de verdad a las personas que cada vez se conectan y cada vez estamos identificando la transformación que tienen y la conciencia que cada vez debemos tener en este sentido de ser padres y de decidir también ser padres y de acompañar ese proceso como padres, y de la responsabilidad que tengo yo como padre de cada vez hacerlo y hacerlo como corresponde. Entonces, por eso, de verdad, gracias a las personas que van generando toda esta cadena, y esta cadena, yo la llamo esta cadena también de transformación, esta cadena de padres que cada vez vamos en ese camino de ser más conscientes, de padres que vamos a ser aquellos que generamos también esas alertas y generamos esos espacios también de cuidado del otro, de padres que cada vez las cosas y los acompañamientos que hacemos, los hacemos cada vez más con un sentido, con un sentido que tiene que ver hacerlos cada vez más con amor, con coherencia. Entonces, como te decía, estas señales que nos brindan y que se brindan y se manifiestan en ese momento a través del dolor, para todos son totalmente diferentes. Para todos esta señal es totalmente diferente. Entonces esa señal se anuncia también, y se anuncia en espacios totalmente diferentes. Tú puedes estar preparado porque ya puedes pensar que este es el momento, pero quizás ese no fue. Quizás se demoró unas horas más, o quizás no fueron los 9 meses exactos, fue antes. Entonces, el lugar y el momento en el que se manifiestan esas señales también es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se presentan y se manifiestan estos dolores,
tú estás sola, no tienes a alguien al lado que te acompañe. Entonces tienes que afrontar también una etapa desde ese momento, lo vas a tomar también como que fue algo que me tocó sola, preciso, me cogió sola, preciso, no hay quien me acompañe, preciso, entro como en shock, quien me permita también estar cada vez más consciente en todos estos aspectos. Entonces, importante que nosotros cada vez más seamos conscientes de ese proceso y ese proceso que estamos desarrollando, ese proceso que estamos generando. En el momento de que nosotros sentimos tanto dolor, muchas veces se nos olvidan la manera en que tengo que respirar, la manera como debo comportarme. Cuando nosotros estamos en esta situación y estamos afrontando este momento, y es el momento del parto, por eso te digo que para todos es totalmente diferente. Cuando estamos nosotros afrontando todo este cúmulo de emociones y de señales, a veces se nos olvidan muchas cosas, pero siempre está ahí conectado, y hay una conexión también importante, y es a la que siempre nosotros en todos estos momentos acudimos. Pero es también la invitación que te hago, y es que no solo nosotros nos debemos acompañar, guiar en los momentos difíciles, en los momentos complicados, pedir esa ayuda, y es esa ayuda divina, y es la que siempre te he hablado, de lo que tú creas. No solo pedirla en estos momentos y en los momentos en que sentimos que estamos agotados, que no sabemos cómo hacerlo, que no sentimos o no estamos acompañados. Es también hacer a través de estos espacios esa reflexión, y es que siempre hemos contado con esa ayuda en las diferentes situaciones, y que por esa razón es importante que nosotros cada vez más seamos conscientes de la importancia de aferrarnos, y de aferrarnos también a algo, y en lo que tú creas, a ti mismo, y es que siempre contemos con estos espacios y esos espacios de transformación. Entonces, con todo este cúmulo de emociones que se vive a través del parto, quiero compartirte también que este momento que es el momento del dolor, lo tomemos nosotros, lo revivamos, y revivamos también todo eso que sucedió. ¿Por qué? Porque allí podemos identificar emociones, situaciones alrededor complejas, o por el contrario, situaciones también muy fortalecedoras, situaciones que nos invitan a que en estos espacios y en estos momentos, la importancia de sentirse acompañado, de sentirse conectado, de tener esa conexión espiritual también en cada espacio, de sentirse también agradecido, de cómo el dolor también es una oportunidad. Y es una oportunidad, ¿por qué? Porque también en estos espacios es la oportunidad para ese segundo paso que hoy te quiero compartir, y es que viene ese espacio, y es el espacio del renacer, de ese nacimiento, y es que cómo a través del dolor, de todas estas señales y todo esto que nos brindó, estas alertas para que cada vez estemos también más presentes, porque estas alertas que se presentan y que están allí nos invitaron también a tener ese cuidado y ese acompañamiento para que todo se desarrolle de la mejor manera. Si no se hubiesen presentado estas alertas, pues muy seguramente no hubiese identificado que ya era el momento de nacimiento de mi hijo, de mi hija. Entonces, todo esto tiene también una razón de ser. Entonces, atrás de cada aspecto también hay una razón de por qué se da. Entonces, importante que nosotros, y así en nuestro día a día, muchas veces tenemos dolores que no pueden ser dolores solo físicos, sino también de situaciones que vivimos,
Y es la invitación a que atrás de este dolor, de este reto, siempre, siempre habrá una bendición para ti, un aprendizaje. Entonces, también la invitación a cómo vamos y cómo vamos a acompañar y mirar todos estos procesos. Este segundo momento, y es el renacer, se da esta etapa del nacimiento. Y en este momento, y es un momento transformador, y es un cambio también, es una transición en el que tú vienes con tu bebé allí y en un momento todo cambia y ahora recibes a tu bebé y lo vas a tener en tus brazos. Este renacimiento lo he llamado, ¿por qué? Porque no solo es el nacimiento de tu bebé, sino es también un renacer para ti como papá, como mamá. Y esto lo asocio también con las situaciones que vivimos diariamente como padres. Tenemos retos, tenemos novedades, tenemos situaciones, tenemos cambios de un momento a otro, un duelo, una separación, una situación, un cambio de trabajo. Todo esto también a veces nos invita también que tenemos que renacer, que tenemos que renovarnos, que tenemos que, a partir de este renacimiento, quitamos el dolor, quitamos también muchas cosas, pero ¿cómo? Acompañándolo y haciéndolo cada vez más consciente. Y tomamos aquí este renacer como esa nueva oportunidad que empieza porque ya no estás tú sola, solo, sino que estás allí con tu hijo. Entonces, ¿cómo empezamos esa transición y ese momento de renacer y renacer al lado de tu hijo? Y que esto trae también muchas más transformaciones y cambios de fondo. ¿Por qué? Porque en este cambio en el que nace tu bebé, estás también tú con unas emociones, unos sentimientos, unos dolores también del parto, pero el hecho de que nació tu bebé y lo ves bien y lo estás acompañando y lo ves ahí, entonces esto también a veces se queda de lado el dolor y nace el amor. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tu bebé está ahí para ti y que empiezas un camino, y un camino lleno de milagros, porque no conoce, o sea, a veces no dimensionamos la transformación que sea en este preciso momento y en estas etapas. Y es unas transformaciones para nosotros como mamás, unas transformaciones en nuestra vida, unas transformaciones muchas veces también en la rutina que traíamos, muchas veces también unas rutinas y unos cambios también hasta de la forma de pensar, unos cambios también en relación al cuidado, unos cambios en relación a cómo concebimos también nuestros hijos, cómo nos concebimos como madres, cómo estamos acompañando todo este proceso como padres. Vienen aquí en estas transformaciones muchos cambios. Y todo esto te lo comparto, y te lo comparto porque, como te he venido diciendo, la invitación es que cada vez podamos acompañar el proceso de nuestros hijos y todo lo que viven nuestros hijos cada vez más a conciencia, cada vez más conectados con ellos, cada vez más presentes, cada vez identificando estas situaciones, lo que pasó, ¿para qué? Para no culpar, para no frustrarnos, para no juzgar muchas veces también a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esto sucede. Muchas veces caemos en juzgar al otro, en juzgar a nuestros hijos, en juzgar también a las personas que nos atendieron en este momento. Y esto te lo diré mucho más a fondo también en ese taller gratuito que te invito, 5 pasos para criar sin gritos, frustraciones y amenazas, para que te registres, para que allí en este espacio también vas a encontrar muchas más herramientas que te van a apoyar en todo este proceso de crianza, a ti que eres padre, madre, o también a ti que eres cuidador, que eres docente, porque son herramientas y herramientas que nacen también desde esa conciencia de hacerlo y hacerlo cada vez más con ese amor y esa coherencia que merecen también nuestros hijos. Entonces te he compartido 2 aspectos.
Uno es el dolor como una señal. Dos, el renacimiento también como esa oportunidad. Y tres, y es el tercer aspecto que te quiero compartir también en este espacio, y de verdad que es grato para mí cada vez poder conectar desde mi experiencia, poder también conectar con todos estos procesos que hemos vivido como padres, y empezar a identificar que hay muchas cosas y hay muchos aspectos que es importante que los tengamos presente, que los acompañemos, que los sanemos, porque aún están ahí, acompañándonos en esta adultez, acompañando también a nuestros hijos si ya crecieron. ¿Por qué? Porque no nos habíamos dado el permiso de revivirlos, de retomarlos y de sanarlos como corresponde. Nunca es tarde para hacerlo, y es la invitación que te hago. Mi hija ya es también una persona de 23 años, entonces digamos que he acompañado un proceso, y en este momento, aún a la edad que tiene, estoy transformando también muchas cosas con ella, muchas cosas que no acompañé en su momento, que también tuve que ir y revivir y revisarlas para poder sanar como madre y sanar también con mi hija. Entonces, la invitación es que lo hagamos en el momento que corresponde, y mi invitación también como madre y también como docente y como aquella persona que acompaña todos estos procesos de niños menores de 7 años, desde tus 0 meses hasta los 7 años, en todos esos procesos que he venido acompañando. Mi intención es cada vez poder brindar y acompañar con herramientas basadas también desde la experiencia, pero también basadas en hechos reales, en información, y con esas bases sólidas que nos permiten también que esto es posible cuando nosotros lo integramos y cuando decidimos que lo queremos hacer. Porque esto no se podría dar si nosotros no tomamos esa decisión de quererlo hacer. Muchos padres queremos ser padres conscientes, pero en el momento de comprometernos a acompañar estos procesos de nuestros hijos, nos quedamos en el camino. ¿Por qué? Porque decidimos que es mejor continuar con lo que estábamos haciendo. Entonces, por eso mi invitación para ti es que cada vez más nos permitamos, y es ese tercer aspecto, y es que todo es un proceso de transformación. Transformación nos invita a vivir procesos, y que los procesos, así como el ejemplo que también les he colocado en estos espacios, y es como el proceso también de la siembra, y es esa relación con la siembra lleva un proceso, lleva unos tiempos, y todo tiempo, este tiempo que debemos esperar, que debemos cultivar, que debemos estar ahí abonando, que sucede también en los procesos que vivimos con nuestros hijos. Después del nacimiento, seguimos viviendo procesos con ellos, y cómo los estamos acompañando, cómo estamos ahí siguiendo con fe, con confianza, que las cosas que estamos haciendo desde el amor, desde la coherencia, desde el ejemplo, son las bases sólidas que necesitan nuestros niños, porque primero nos hemos encargado también como padres a seguirnos transformando para que esto se dé en esa misma sintonía, en ese mismo sentido. Entonces, esa es la invitación y ese es el mensaje que hoy traigo para ti, y es que el parto es un viaje también, un viaje que se nos presenta primero como esa señal dolorosa que nos permite hacer estas transiciones de ver también el nacimiento de nuestros hijos, de sentirlo, de vivirlo, y de hacer esa transformación también, de pasar del dolor a tener allá a tu hijo y conectar con esa transformación, con esa energía también divina, y con ese milagro que es que tengas allí en tus brazos a tu hijo, a tu hija. Entonces, todo este proceso nos invita a de qué manera
y cómo como padres estamos acompañando y acompañando cada uno de estos momentos. Y por eso cada vez más te invito a que disfrutemos y a que veamos esos milagros que se nos presentan día a día con nosotros mismos, con nuestros hijos, que estemos presentes y que estemos alertas allí a esas señales que se nos brindan, que son esos milagros y esos milagros que se dan en todos estos procesos. Así te invito también, si estás en embarazo, si estás a punto de dar a luz a tu bebé, si estás con tu bebé recién nacido, a disfrutar cada segundo, cada instante y a estar allí presente, alerta de todo y todo lo que están presentando, están dándonos también a conocer nuestros hijos, que muchas veces lo dejamos pasar, no nos dimos cuenta porque estábamos ocupados, porque le dimos prioridad a otras cosas, y esta etapa que es fundamental y es trascendental en la vida, no solo de nuestros hijos, sino de nosotros, muchas veces como padres no la perdemos porque no la acompañamos, estuvimos poco tiempo con ellos. Entonces mi invitación es que el tiempo que tengas en este momento con tus hijos, que lo dediques, se lo dediques con todo el amor, toda la confianza, toda la serenidad, la tranquilidad también, que disfrutes y goces de cada uno de esos segundos que hoy están dispuestos allí para compartir, para que estés allí con tu hijo. Y te invito también nuevamente a ese taller gratuito para que te registres y dejes aquí en estos comentarios, aquí en este live, la palabra taller, y allí te enviaré toda la información para que seas parte de ese taller gratuito que llevaremos a cabo el 6 de febrero. Entonces te invito para ese taller para que compartamos, para que entre juntos aprendamos y desaprendamos. Entonces, gracias por haberse permitido estar aquí, gracias por acompañarme en todos estos espacios, y me agradezco también a mí misma por permitirme y seguir brindando estas herramientas que sé, como en algunos correos y en algunos mensajes me han brindado algunos padres, han llegado en el momento indicado. Y para eso, digamos que para eso es como la vitamina también que nos da el seguir compartiendo en estos espacios. Y es porque sabemos que en algunos momentos cada uno de estos mensajes llegan en el momento indicado a la persona indicada y en el momento también que corresponde. Entonces, permítete que la luz llegue a ti, permítete seguir conectado y conectado con lo que te trae a cada uno de estos espacios. Y es que sé que el llegar a estos espacios es porque tú quieres hacer una transformación, no solo con tu hijo, sino contigo mismo. Gracias, y nos vemos en nuestro próximo live. Aquí en la descripción te dejo la fecha, nos vemos el próximo jueves, nos vemos en nuestro live número 4 y vamos avanzando en este proceso, y allí tengo muchas sorpresas también para ti, para que te permitas cada vez estar más conectado y cada vez estar más conectado contigo mismo, con tu hijo, porque la transformación que nosotros generamos cuando generamos cada vez más conciencia con nuestros hijos es algo que tú no te imaginas, pero es algo que te llena y te llena de satisfacción. Entonces, gracias y nos vemos en un próximo live. Un abrazo y bendiciones para todos.